Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen otro domingo más en este recorrido por el quehacer noticioso de las tareas desempeñadas por el Gobierno Nacional. María de los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Elena, muchísimas gracias. Amigos y amigas, arrancamos con la revista de la Revolución Ciudadana. Iniciamos con los titulares. Ecuador llevará al seno de la OEA reformas propuestas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno inaugura UPC en Guayaquil como parte de una estrategia integral para combatir la inseguridad. Además, les contaremos las consecuencias de las operaciones registradas por la petrolera Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Arrancamos. El 22 de marzo, en la reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Ecuador buscará que se aprueben las reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, planteadas el lunes pasado en Guayaquil. Pero conozcamos en qué consisten estas propuestas planteadas por el gobierno ecuatoriano que, según ha manifestado el presidente Correa, buscan fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Cambio de la sede de la CIDH. ¿Qué dice la CIDH? Esto constituye sin lugar a dudas el mayor atropello al derecho internacional, ese bloqueo criminal, el mayor atropello a los derechos humanos en nuestro continente. Pero ni siquiera aparece en los informes anuales de la CIDH, el bloqueo cubano. Pareciera que el bloqueo ya es parte del paisaje. Ya basta, insisto. Ecuador no aceptará más neocolonialismo. Nacionalidad de sus miembros. Ecuador plantea, como nos parece obvio, que la comisión y corte sean constituidas por nacionales de los estados que han ratificado la Convención Interamericana. Parecen perogrulladas, pero sepan ustedes que hasta ha sido presidida la comisión por nacionales de países que no han firmado la convención. Nos parece un principio demasiado obvio esto. Financiamiento de la CIDH. ¿Cómo es posible? Que alguien me responda. Que la CIDH se financie casi en su totalidad, exactamente en un 96.5%, por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos, por estados denominados estados observadores, que no son parte del sistema interamericano, y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países. ¿Cómo es posible esto? Es decir, pagan para controlar a los demás, en nombre de los derechos humanos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta contradicción? Procedimientos claros, objetivos y contemplados en la normativa para la promoción y defensa de los derechos humanos. El Estado ecuatoriano no reconoce la capacidad de la CIDH para imponer medidas cautelares de cumplimiento obligatorio a los estados. Únicamente reconoce esa capacidad en la Corte. Esa fue otra de las mentiras posicionadas en la prensa, ¿no? Que ya no quieren que haya medidas cautelares. No, es la Corte la que tiene capacidad para dictar medidas cautelares. Y estamos totalmente de acuerdo con eso, porque eso lo dice el Pacto de San José. Pero no podemos aceptar, en nombre de lo que sea, ¿ya?, que se arroguen funciones que no le dan los tratados, los estatutos, el máximo organismo de la OEA como es la Asamblea General, etcétera. Universalidad de derechos e informe anual único de la CID. Ecuador propone un informe único de todas las relatorías, con los informes temáticos y las relatorías en sí mismas. El informe debe enfocarse en avances y esfuerzos de los estados para promover y proteger los derechos humanos, inclusive los derechos económicos, sociales y culturales, así como otros derechos como desarrollo, ambientales, colectivos, etcétera.
pero básicamente el financiamiento debe ser de los estados partes, que se someten, consideran vinculantes las decisiones de la Comisión y de la Corte, y repartidos equitativamente entre todas las relatorías. Que nadie se engañe. Adopción de un código de conducta para la CID y sus relatorías. Ecuador propone la elaboración de un código de conducta que demarque las atribuciones y responsabilidades de los comisionados y relatores. Si bien la CIDH ha ofrecido reglamentar este tema, para Ecuador no es suficiente, pues son los estados los dueños del sistema y quienes supervisan las acciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto. Necesitamos, compañeras, compañeros, amigas, necesitamos institucionalizar esta conferencia, la conferencia de estados parte del Pacto. Asimismo, el Estado ecuatoriano expresó esta semana en Washington, capital de Estados Unidos, su más enérgico rechazo a las acusaciones falsas que se formularon sobre supuestas transgresiones del derecho a la libertad de expresión en nuestro país. Y la audiencia del periodo ordinario de sesiones para tratar el derecho a la libertad de expresión en el Ecuador acogió a representantes estatales y de la prensa privada. En el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se discutió la situación del derecho a la libertad de prensa y expresión en el Ecuador. En la audiencia solicitada por la Unión Nacional de Periodistas, Fundamedios, la Asociación de Editores de Periódicos y los periodistas Cristian Zurita y Wilson Cabrera, Patricio Barriga, subsecretario de Comunicación Política de la SECOM, negó que el régimen haya establecido un clima hostil hacia la prensa, supuestamente libre e independiente. En su exposición durante la audiencia del período ordinario de sesiones para tratar sobre el derecho a la libertad de expresión en Ecuador, Patricio Barriga sostuvo que el Estado ya ha demostrado con suficiencia que las supuestas pruebas de los peticionarios han tenido carencias fácticas. Ya hemos demostrado con suficiencia que las supuestas pruebas de los peticionarios han tenido carencias fácticas, que los datos y cifras esgrimidas para demostrar una amenaza a las libertades son improbables, que estas manifestaciones han sido solamente pirotecnia verbal. No existe un solo medio de comunicación cerrado como consecuencia de su línea editorial. No existe un solo periodista detenido o enjuiciado por expresar una opinión que haya sido construida con base en la verdad y en los hechos, o que represente un criterio divergente y legítimo devenido de la ética y con apego a la obligación constitucional que prescribe la responsabilidad ulterior. Ecuador es un Estado de derecho en el que nadie puede estar sobre la ley. En Ecuador no se persigue personas, se persigue delitos. Y es momento de hacer una pausa, pero al volver no se pierda la entrevista en exclusiva que otorgó a El Ciudadano el canciller de la República, Ricardo Patiño. Ya regresamos. Nos encontramos aquí en la sede de la Cancillería ecuatoriana, en el Palacio de Najas, en Quito, para conversar en los siguientes minutos con el canciller de la República, Ricardo Patiño. A propósito, Guayaquil, Ecuador, fue la sede de este encuentro de países partes, de estados partes, para dialogar sobre temas que son de vital importancia, la CIDH y su papel que en este momento tiene en los países de América y en signatarios de la Organización de Estados Americanos. Canciller, bienvenido al Ciudadano. ¿Cómo califica los resultados de este encuentro que se realiza después de 44 años de manera histórica y que se reúnen aquí justamente en Ecuador para discutir lo que significa la CIDH y todo su entorno? Bueno, gracias primero, Marco Antonio. En segundo lugar, ratificar lo que has dicho, un encuentro histórico y tremendamente exitoso. ¿Pero por qué digo exitoso? Porque nos permite fortalecer al sistema interamericano de derechos humanos y también nos permite corregir aquellos aspectos en los que se estaban cometiendo importantes errores. De tal manera que lo histórico, porque los estados que hemos ratificado esa convención, que es tan importante, en donde se rescatan, se destacan adicionalmente los derechos humanos y se plantea que hay que luchar por protegerlos, el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, el derecho a la niñez, el derecho los derechos económicos, los derechos colectivos, digamos, los económicos, sociales, culturales, que están plasmados en esa convención.
los países signatarios y que hemos ratificado esa convención, necesitamos que se fortalezca ese sistema. Y por esta razón hemos estado trabajando tan intensamente, por instrucciones claras del presidente de la República, pero también por una convicción propia nuestra y de otros países de que tenemos que fortalecer el sistema. Y con esto hacer una aclaración. Hay algunos medios de comunicación que no se cansan de mentir y de decir lo que no es. Han dicho que no ha habido ningún tipo de resoluciones ni tampoco acuerdos significativos. Bueno, pero eso que es mentira. Pero adicionalmente, ¿cuál es la intención que ellos se inventan de nosotros? Que nosotros queremos limitar el funcionamiento, que queremos destruir al sistema de derechos humanos porque le tenemos miedo. Todo lo contrario. ¿Qué gobierno ha hecho tanto por los derechos humanos? Y, por supuesto, en proteger los derechos humanos de las personas. Ni que comparar con las décadas del neoliberalismo y peor, por supuesto, de la dictadura, en donde los derechos humanos eran un trapo, un trapeador. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos fortalecer al sistema, que funcione bien. Y ese es nuestro planteamiento. ¿Cómo hemos logrado el fortalecimiento? Para dejarlo claro, para que quede claro cuál era nuestra intención y cómo lo hemos ido logrando. En primer lugar, nos hemos planteado el fortalecer el financiamiento del sistema. Y lo decimos con claridad, esto en el punto número 3 de las resoluciones de aquel día. Convocar a todos los estados parte, que estábamos ahí, a asumir plenamente el financiamiento del sistema a través del presupuesto ordinario y a través de contribuciones voluntarias que podamos hacer. O sea, nos estamos comprometiendo a financiar el sistema. Tenemos que hacerlo ya, llevar a la práctica. Pero el compromiso es importante porque antes no existía ese compromiso. Porque en este momento resulta una hegemonía de los Estados Unidos y también Canadá que aportan mayormente. Sí, que toman sus decisiones. Pero además el problema es que no aportan al sistema en su conjunto, sino que aportan en buena medida a determinadas actividades que quieren ellos que se hagan. La libertad de expresión. Entonces, en el tema de financiamiento hay dos temas, hay dos aspectos, el del origen de los fondos y el del destino de los fondos. En el origen de los fondos lo que nos planteamos es que los estados parte asumamos esa responsabilidad, o la OEA en su conjunto asuma esa responsabilidad. Y nos planteamos allí una propuesta porque nosotros no podemos decidir plenamente esta reunión, vamos a llevarla estos planteamientos vamos a llevarlos el 22 de marzo a Washington. Lo que planteamos ahí es que quienes quieren aportar al sistema de los derechos humanos, que aporten. ¿No hay limitaciones en este sentido? Sí, hay una restricción. ¿Cuál? Que no sean direccionados. Ya. O sea, que no se aporte para este trabajito, porque a veces esos trabajitos están dirigidos contra determinados países y eso es lo que no nos gusta. Entonces todas las comisiones o relatorías deben tener el mismo financiamiento, el mismo recurso, el mismo porcentaje. Bueno, no con exactitud, pero lo que nos hemos planteado aquí, el principio general es que todos los derechos tienen el mismo valor. Ya. Y por tanto, no puede haber, y aquí ya hablamos no solamente del fortalecimiento, Marco Antonio, sino que también hablamos de la corrección. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Desde 1998 que se creó la Relatoría Especial para defender el derecho a la libertad de expresión. Resulta que esa relatoría, como consecuencia de los intereses de determinados países o de determinados ONGs o de determinados medios de comunicación, ha ido teniendo cada vez más financiamiento. Y actualmente el financiamiento de ellos está más o menos por $1 millón. Mientras la relatoría que se preocupa de la protección de los derechos de los niños tiene $100.000. Claro, o la de los derechos de los migrantes tiene $50.000. Ahora, ¿Por qué un derecho vale más que otro derecho? Lo que nos hemos planteado, perdóname, solamente termino con esto, no es que no tengan recursos la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión. Lo que hemos planteado es que todas las relatorías son especiales. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales de nuestro acuerdo. Todas sean especiales. Entonces, estas que eran de segunda clase, ahora pasan a ser también especiales. Y los niños, las mujeres, las personas privadas de la libertad, los migrantes, las personas discriminadas por razones raciales, étnicas, etcétera, todas esas relatorías ahora, con esta decisión, si logramos aprobarla en la OEA, ese es otro camino que hay que dar. Si logramos que se apruebe en la OEA, entonces van a tener importancia y van a ser atendidas adecuadamente. Eso es lo que corresponde a una organización de derechos humanos. No discriminar, si justamente uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es la no discriminación. Resulta que institucionalmente estaban discriminados unos derechos que son importantísimos con respecto a otros derechos. Otro tema fundamental tiene que ver con las medidas cautelares y este ha sido también un punto importante que la prensa ecuatoriana, cierta prensa ecuatoriana, ha reconocido como que Ecuador no logró lo que debía haberlo hecho, es decir, que la Comisión no
asuma las medidas cautelares y no solamente la Corte, como el mismo presidente de la República lo ha dicho. A ver, lo que pasa es que, y esto hay que decirlo con claridad, todos estos puntos que hemos hablado, el tema del financiamiento, el tema de la discriminación de los derechos, el tema de la sede, el tema de los informes, el tema de la promoción, en todos estos puntos, las propuestas que el Ecuador tenía, y que no solo el Ecuador, muchos otros países, estamos ahí, 18 países representados, fueron acordadas, todos, con excepción del tema de las medidas cautelares, porque en eso efectivamente no había acuerdo. Hay mucha diferencia. Pero no es que el Ecuador tenía el objetivo de conseguir eso, no. Nosotros teníamos una serie de planteamientos y nosotros no somos los dueños pues, ni de la Convención ni los dueños de la OEA. Nosotros llevamos propuestas, como los otros países llevan propuestas, y logramos los acuerdos. En el caso de las medidas cautelares, debo decirte algo con claridad. No hubo un solo país. Esto lo hicimos en una reunión interna, digamos, ¿no? Porque era muy difícil tratar esto y conseguir resultados ahí con todo el público. Y teníamos que tratar de ser más directos en la reunión. En esta reunión que tuvimos a la hora del almuerzo, planteamos la posición ecuatoriana, lo plantearon Nicaragua, lo planteó cada uno de los países, Honduras, etc. Y algunos países dijeron, o mejor dicho, todos dijeron que estaban de acuerdo en que esas medidas cautelares que solicita, porque no puede dictar, solicita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es ilegal. Todos coincidimos en eso. Nosotros, el Ecuador considera que siendo ilegal, o sea, no teniendo base jurídica, nosotros simplemente no las aceptamos porque no hay una base jurídica. Es como que la CIDH diga, le pedimos al gobierno del Ecuador que declare toque de queda los días viernes de noche. Lo dice la CIDH, está bien que lo diga, pero no tiene facultad para que nosotros tomemos una decisión de esa naturaleza, ni ninguna otra. Solo las que están en la Constitución de la CIDH, que es la Convención. Y son dos cosas, la Convención y el Estatuto. Es decir, la Convención hace referencia a lo global, el Estatuto ya a su funcionamiento, y el reglamento a la operatividad directa. Entonces coincidimos todos los países que esas medidas cautelares no tienen fundamento jurídico. Pero, sin embargo, algunos países, y nosotros les entendemos perfectamente, dicen, pero en muchos casos esas medidas cautelares que han sido solicitadas por la CIDH han permitido salvar vidas en nuestros países. Por eso nosotros no nos oponemos a que las dicten. Lo entendemos perfectamente. O sea, sí, lo entendemos que ellos, algunos países digan que ellos no se oponen a que la CIDH dicte o solicite medidas cautelares, pero por supuesto ellos también respetaron nuestro criterio de que nosotros no aceptamos que que soliciten esas medidas cautelares porque simplemente no tienen fundamento jurídico. Entonces, como no había acuerdo respecto a, como en estos otros temas que logramos un acuerdo completo, dijimos, bueno, sobre esto no nos pronunciemos, sigámoslo conversando en adelante, en los temas que tenemos que seguir conversando en la OEA y en nuestras reuniones, pero sobre esto pues no había acuerdo, simplemente ahora, eso es todo. En torno al cambio de sede, y Argentina en particular, la presidenta anunció que efectivamente no había solicitado aún que Argentina sea sede de la comisión. ¿Por qué se anunció o por qué se pidió directamente a Argentina? El presidente Correa había conocido que Argentina tenía el interés, lo habíamos conversado en algún momento, que tenía interés, estaba viendo con interés la posibilidad de que Argentina pudiera ser la sede de la comisión, y al haber escuchado eso, él con un gesto de amistad, de cordialidad y de reconocimiento a lo que Argentina ha hecho por los derechos humanos en los últimos tiempos, después de la época neoliberal que sufrió y después de las gravísimas consecuencias de la dictadura militar que significó miles de muertos, él en un gesto de cordialidad y de amistad hacia Argentina dijo, si Argentina considerara su candidatura, el Ecuador lo apoyaría completamente. De tal manera que esa es la razón por la cual el presidente lo dijo, o sea, dijo abiertamente, no decía solamente aceptaríamos a Argentina, dijo cualquier país, pero si Argentina considera su candidatura, porque a lo mejor hay 5 países que plantean su candidatura, pues hay que escoger. Pero para el 22 ya se tendrá un país. No, eso todavía requiere más tiempo de análisis. En primer lugar, para lograr una coincidencia del
conjunto de países, porque son 34 países y aquí estuvimos 18. Hemos de conversar con otros países también para tratar de llegar a esa coincidencia. Si logramos esa coincidencia, entonces incluso es una medida de estímulo para los Estados Unidos, para que ratifique la convención. Pues si ratifica Estados Unidos la convención, a lo mejor no insistimos en cambiar la sede. Claro. Ahora, Porque la razón de salir de la sede, de que la sede pase a otro lugar, no es tanto porque no queremos que esté en Estados Unidos, es porque Estados Unidos no ha ratificado la convención. ¿Usted va a iniciar una gira por algunos países centroamericanos del Caribe? Sí. En los próximos días, ¿cuál es el objetivo y por qué países? El objetivo es hacer conocer esta declaración, estas decisiones que hemos tomado entre los 18 países, porque hay algunos otros países que también son estados parte y no pudieron venir. No olvide que hicimos un cambio de día desde el viernes al lunes. Algunos cancilleres ya tenían en su agenda ocupada. Entonces, para hacerle conocer a ellos las decisiones y tratar de que también haya coincidencia de su parte para la reunión del 22. Entonces, básicamente, visitaré, no le puedo decir el nombre de los países todavía porque recién ayer en la tarde tomamos la decisión, tengo que llamarlos a ellos, asegurar que pueda reunirme con ellos, pero básicamente... Pero sería la próxima semana, porque sí, así es, y serán estos días para conversar con ellos y trasladarles la decisión que nosotros tenemos y tratar de que vaya logrando el máximo consenso. Dos temas más. ¿El viaje a Alemania está confirmado? ¿El presidente irá? En principio sí, en principio ¿Cuál es el sí. objetivo del viaje? Bueno, en primer lugar, cubrir una decisión que se había tomado antes. El presidente hace 2 años había considerado ya la posibilidad, tenía una invitación de Alemania para ir allá y por algunas razones de la agenda de esa época el presidente no pudo ir. Ahora la señora Merkel, la canciller de Alemania, le envió después de las elecciones una felicitación al presidente por su elección y le ratificó en esa comunicación el deseo de ella de recibirlo y de conversar sobre los temas de la economía mundial. El presidente Correa es un hombre con tan alto nivel de conocimiento, de capacidad de análisis respecto a los temas de la economía mundial, que por supuesto entre dos dignatarios es importante que puedan conversar sobre estos temas. Además del tema de Yasuní, cuando Alemania decide hacer la donación importante, entiendo que se va a abordar también. Sí, se conversará sobre distintos temas, ¿no? Pero yo creo que básicamente ellos tratarán el tema que tiene que ver con la crisis mundial, porque ese es el tema que interesa, y también con la relación bilateral, por supuesto, entre nuestros dos países, eso va a ser tratado. Entonces es fundamentalmente atender esa invitación y simultáneamente atender también una invitación que teníamos de un foro empresarial que hace Alemania con países latinoamericanos, al que el presidente Correa había sido invitado para dar una conferencia. Coinciden las fechas, de tal manera que se harían esas dos cosas. Y también es muy posible que el presidente visite España para seguir en contacto con los migrantes nuestros, para que quede claro que las cosas que hemos hecho en defensa especialmente de los afectados por las hipotecas no es una cuestión de campaña electoral, la hemos hecho desde hace 2 años. Terminó la campaña electoral, seguimos con ellos y seguimos apoyándolos en sus temas, en sus graves problemas que tienen por la crisis hipotecaria que no la causaron ellos, sino otros, y que quieren que la paguen ellos, quieren que la paguen los migrantes. El presidente estará también, me imagino que agradecerá el extraordinario apoyo que recibió de los migrantes nuestros. Es la más grande votación, más del 81% de la votación de los migrantes en España votaron a favor del presidente Correa, y estoy seguro que él también querrá allá, en su lugar de vivienda, de residencia, decirles muchas gracias por el apoyo. Canciller, finalmente sobre el tema Chevron, va a haber una reunión en los próximos días en Ecuador de países afectados por esas transnacionales, y también entiendo que el ALBA ya ha convocado también una cita para tratar específicamente estos temas. La cita es la convocada por el ALBA, justamente. En la reunión que tuvimos en Caracas hace unas 2 semanas aproximadamente, el ALBA decidió convocar a esa reunión, inicialmente a los países del ALBA. ¿De qué se trata? 2 temas básicamente. Uno, compartir nuestras experiencias en estos litigios internacionales con las empresas transnacionales y apoyarnos mutuamente, porque posiblemente un país tenga juristas especializados en determinados temas, que conocen determinados temas y nos podemos ayudar. Venezuela ofreció, el actual presidente encargado, cuando era vicepresidente, ofreció todo el apoyo jurídico que tiene Venezuela, lo cual es muy importante porque Venezuela tiene una enorme experiencia en estos asuntos. Ese es un tema. Y el otro es también
cruzarnos experiencias entre los países del sur, por ahora entre estos tres que somos los primeros que compartimos y confirmamos venir, nuestras experiencias en negociaciones, ya no en litigios, en negociaciones acerca de nuestros recursos naturales. Cómo se ha negociado, por ejemplo, cómo ha renegociado el Ecuador los contratos petroleros, cómo ha renegociado los contratos mineros, qué dice nuestra Constitución, qué cambios hicimos en la ley de minas. Cuando ahora estuve en República Dominicana, ellos tienen un problema muy parecido, subió mucho el precio del oro, ellos tienen explotación de oro de empresas transnacionales y el presidente Medina, el presidente de República Dominicana, está exigiendo que se reestructuren los contratos porque se están llevando las empresas transnacionales $97 de cada $100 que salen y queda República Dominicana $3. Ellos están exigiendo que se haga una renegociación. Es posible que República Dominicana también asista a esta reunión, todavía no nos lo ha confirmado. Muy amable por recibirnos aquí. Gracias a ti. Muchas gracias al canciller Ricardo Patiño. Hemos hablado sobre los resultados de este encuentro histórico que se dio en Guayaquil respecto a la necesidad de dialogar sobre el sistema interamericano de los derechos humanos y otros temas que son de fundamental importancia para el Ecuador, sobre todo con su mira hacia el exterior. Hacemos una pausa, este es El Ciudadano, enseguida regresamos. Y ya estamos de vuelta para contarles que Texaco y parte de Chevron empezó a explorar los campos de petróleo en el norte del oriente del Ecuador, alrededor de la ciudad de Lago Agrio, a partir de 1964. Entre 1972 y 1992, la empresa extrajo 1.5 mil millones de barriles de petróleo de nuestro país. Pero lo impresionante es que durante el proceso intencionadamente vertió 19 mil millones de galones de residuos en la región y derramó 17 millones de galones de petróleo. Para que tengan una referencia, la catástrofe Exxon Valdez derramó 11 millones. Algunas organizaciones ecologistas han llamado a la situación el peor desastre petrolero del mundo. Es una tierra que cambió su color, olor, ambiente y aroma. Una gran parte del territorio que comprenden las provincias de Sucumbíos y Orellana sufren los estragos de una explotación petrolera que se prolongó por 26 años y que ha dejado sus huellas impregnadas en la contaminación de las aguas y del aire. Antes de 1964, en estos lares todo era distinto, radicalmente distinto. La explotación petrolera todo lo modificó. Pedro Gaona recuerda lo que sus infantiles ojos veían cuando iba a su lejana escuela. Veíamos aves bañadas de petróleo que no podían alzar su vuelo porque se enterraban en las piscinas que había en cada pozo. Es una parte de la tragedia, de aquella que se hace visible a cada centímetro. En 1993, un grupo de campesinos e indígenas presentó una demanda en representación de 30.000 personas en contra de las explotaciones petroleras en las Cortes de Nueva York, que durante 25 años había realizado Texaco en nuestro país. La demanda fue remitida a Ecuador y en el 2003 se inicia el juicio. Hermel Chávez, uno de los impulsadores del histórico juicio, recuerda algunos hechos que dice ha implementado la Texaco para obstaculizar este proceso. Texaco ha intentado de todas formas corromper el proceso. Los líderes de este proceso aclaran que no es lo económico lo que importa. Solo queremos que haya justicia, que Chevron pague por el crimen que cometió y que se repare la Amazonía ecuatoriana. El 14 de febrero del 2011, Chevron Texaco es condenada a pagar 19.000 millones de dólares por daños causados a la región amazónica. El 3 de enero del 2012, la compañía apela al fallo, pero la Corte en segunda instancia lo ratifica. El juez dice, existe contaminación y esa contaminación es responsabilidad de Texaco. La selva ha sido desangrada, la factura ha sido pasada a quienes la habitan. Prácticamente se pisa sobre petróleo. La mala hierba está asentada sobre terreno necrosado. El olor a contaminación se huele por todos los lados y costados. La gente dice que la Texaco llevó a cabo un proceso de remediación, pero el mismo consistió en tapar piscinas o una limpieza superficial del crudo. Todos esos desechos han sabido tener enterrado por aquí, botar esos líquidos negruzcos y enterrar con tierra. Solamente fueron y taparon arriba con tierra de por ahí. Ahí dejaron como tapar un muerto. Un muerto cuyo mal olor contamina al ambiente. El agua también está afectada. No hay cómo tomar esa agua, está contaminada.
y nos perjudicamos nosotros mismos. Fanny Sacón está enferma. Los médicos le han dicho que tiene un problema en la sangre. Dice que aquí en el oriente hay mucha contaminación y el agua dice que tiene mucho virus. Y de eso dice que me ha provenido eso. También hay pérdidas económicas de animales domésticos que han perdido la vida luego de tomar agua contaminada. El caso Chevron Texaco no ha estado alejado de amenazas, chantajes y violaciones y también muerte. Pablo Fajardo, abogado de los afectados, perdió a un hermano en el 2004, coincidencialmente 8 días antes de una inspección judicial. Previamente a ser asesinado, fue sometido a torturas. Hay elementos que nos llevan a pensar, si no fueron ellos, bueno, por lo menos esclarezcamos quién fue. Pero hasta ahora no hay respuesta sobre ese hecho. Humberto Piaguaje recuerda con dolor cómo los de la Texaco levantaban la túnica a su comunidad, provocándoles un problema psicológico a los miembros de la nacionalidad Siecopay. En donde vino a alzar las túnicas que teníamos, queriendo ver si éramos desnudos, teníamos algo interno. Casos de violaciones a mujeres indígenas también se denuncian. De cada 100 mujeres que habitaban en Sucumbíos de Orellana en ese tiempo, al menos 10 sufrieron violaciones sexuales o acoso sexual por parte de empleados de la empresa Texaco, hoy Chevron Corporation. La compañía es acusada de haber comprado jueces. Para muestra un botón, los acusados dicen que el ex juez Alberto Guerra recibió dinero para echar abajo el proceso. A este ex juez que está viviendo en los Estados Unidos, le llevó a vivir en Estados Unidos con toda su familia, le han pagado alrededor de $300,000. La corrupción en todas las instancias también ha desfilado por esta oscura pasarela. Expresidentes, exministros, agnados y cognados son acusados por los demandantes de hacer lobby con los de la Texaco. De cómo Chevron, por ejemplo, se reunía con el ex vicepresidente Alberto Dajit, de cómo Chevron se reunía y negociaba con el ex presidente Yamin Maguad, con el señor Gutiérrez, por ejemplo, que demuestran datos, cómo Chevron estaba compartiendo la mesa con distintos gobiernos ecuatorianos para afectar a la Amazonía y a la gente que seguimos este litigio. El libro Las Palabras de la Selva, escrito por un periodista español, recoge estos hechos. En realidad, son las palabras de la selva que parecen haberse quedado allí, en medio de historias malolientes y cubiertas de aguas manchadas con algunas capas de apestoso aceite. Y cambiamos de tema para contarles que durante esta semana el presidente de la República, Rafael Correa, inauguró una nueva unidad de policía comunitaria en la ciudad de Guayaquil. Esta edificación forma parte del Plan Integral para combatir la inseguridad en el país. La implementación de 469 unidades de policía comunitaria en el país el último año contribuyó a la reducción de cifras de actos delictivos a nivel nacional. Una de esas cifras es la reducción de homicidios y asesinatos registrados en el 2011, que disminuyó de 2.345 casos a 1.884 registrados en el 2012. Estamos viendo resultados importantes. El año 2012 cerramos con una disminución del 20% en homicidios y asesinatos en el país. Y obviamente esa fue la tasa más baja por 100.000 habitantes que hemos tenido en los últimos 11 años, 12 casos por 100.000 habitantes. Con la finalidad de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana, el presidente Rafael Correa, junto a otras autoridades gubernamentales, inauguró la UPC de Flor de Bastión 7, que beneficiará a 11.478 habitantes. Simultáneamente eran inauguradas también las UPC de Garay 4, La Yolita 1 y Yaguachi Norte 1. Donde hay una unidad de policía, los crímenes se han reducido drásticamente, la autoestima del barrio ha crecido mucho. A nivel nacional, la inversión del gobierno nacional en la construcción de UPCs el año anterior superó los $234 millones. Dichas unidades se enmarcan en el Plan Nacional de Seguridad Integral que se basa en la labor de la Policía Nacional en la comunidad. Este año, presidente, con ustedes ciudadanos organizados y organizadas, con nuestra policía, con su gobierno, vamos a consolidarlo como el año de la seguridad ciudadana. Estamos seguros de eso, vamos a trabajar en conjunto por eso y nuevamente ratificamos que nos jugaremos el todo por esta seguridad ciudadana. La meta del gobierno es dotar de 1.800 UPC en todo el territorio nacional, lo cual, sumado a la dotación de equipos, así como a la formación de nuevos policías, logrará conseguir la seguridad ciudadana que tanto anhelan los ecuatorianos. Con cámaras de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano.
En otro tema, en el Cantón Piñas, provincia del Oro, días atrás se produjeron varios deslizamientos. El presidente de la República, Rafael Correa, como parte de su visita a los cantones occidentales del Oro, acudió al albergue donde estas familias se encuentran. Mira este reportaje. Tras el embate que dio la naturaleza en Piñas, el gobierno nacional se comprometió a brindar la ayuda necesaria para los damnificados, quienes se encuentran en la unidad educativa González Suárez. Salimos corriendo con todos los vecinos porque ya llovía más duro, con truenos y relámpagos, y salimos, y cuando de pronto que estábamos al frente de la calle vimos como la montaña se venía. El presidente de la República, Rafael Correa, visitó y conversó con todos los miembros de los hogares afectados para indicarles que este problema se tratará con planes de atención para reubicarlos en otros hogares o posiblemente entregarles un bono de la vivienda para apoyarlos. Los albergados piden ayuda al primer mandatario. Que el gobierno nos apoye así con algo así que nos ayude. La idea es que los afectados aporten con una parte, al menos simbólica, que sirva para pagar la casa de acuerdo a su economía. De allí que puso como ejemplo que los beneficiarios del bono podrían pagar $5 para su nueva vivienda, pero advirtió que no se puede ser paternalistas, porque la responsabilidad también recae en las personas que construyeron las casas en laderas. Por su parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social está a cargo de la atención de las 6 familias albergadas y de otras 144 que fueron afectadas por las lluvias, pero las cuales sí pueden permanecer en sus casas. Edison Flores, El Ciudadano TV. Y conozca acerca de lo que el gobierno ecuatoriano está haciendo para remediar los daños causados por el invierno en una entrevista realizada a María del Pilar Cornejo, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. Eso al volver de la pausa. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista más en El Ciudadano TV. En esta ocasión nos encontramos en el despacho de la ministra María del Pilar Cornejo, ella precisamente Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Quisiéramos evaluar cuál es la situación que se vive en el litoral ecuatoriano tras las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas. Hemos visto que según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos daba cuenta de 638 personas en 18 albergues. ¿Ha aumentado ese número? ¿Se puede comparar esta cifra con la registrada en los años anteriores? Gracias por la invitación. Ha aumentado la cifra ligeramente, tenemos hoy en día 723 personas en albergues y aproximadamente 710 personas en familias acogientes. Con relación al año pasado tenemos una afectación, es decir, personas que en algún momento tuvieron una inundación pero que ya no tienen problemas, de alrededor de 11.000 personas. Esto con relación al año pasado pues no llega ni al 10%, donde había una afectación de alrededor de 300.000 personas. El presidente de la República en el último enlace ciudadano ha puesto especial énfasis en el tema de las familias acogientes. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que se acogen a este sistema o las que van a albergues? Mire, lo interesante de familias acogientes es que si yo como afectado, damnificada, perdí mi casa, tengo la opción de ir donde un pariente o donde un amigo, donde voy a estar con un estado de ánimo inclusive mucho mejor a que si estoy en un albergue. Entonces, a estas familias acogientes, nosotros las apoyamos con raciones alimenticias, con kit de higiene y limpieza, para que no sea una carga a la familia que va. Entonces, reciben doble de acuerdo al tipo de familia que haya, porque en algunos casos también estamos hablando que puede ser que hayan 2 familias en una familia acogiente. Este sistema es mucho mejor porque además permite que las familias sigan su trabajo y su ritmo normal hasta que haya una solución definitiva a su problema de pérdida de vivienda. ¿Cómo están siendo administrados los albergues? Entiendo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social está a cargo de aquello, pero ¿cómo intervienen también otras entidades como el Ministerio de Salud? También sabemos que en otros de los casos, obviamente, está atendiendo el Ministerio de Agricultura para aquellos campesinos que han perdido sus cultivos. Bueno, ese es un trabajo de equipo y lo interesante es que hemos ido construyendo en el país lo que es el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Entonces, como usted bien lo dice, la atención es integral. En el caso de rescate trabajamos con las Fuerzas Armadas y grupos especiales de la policía como son el GIR y el GOE. En el caso del momento en que ya están en un albergue o que están en una familia acogiente, se hace un análisis de la problemática que pueden tener de salud,
se forman brigadas de salud. En casos inclusive cuando hay comunidades aisladas, como es el caso del norte de Santa Elena, se traslada en helicóptero, no solamente la ayuda alimenticia, sino también que van brigadas de salud para determinar si hay alguna afectación en la población. Usted nos menciona cómo han venido trabajando en conjunto tanto con los diferentes ministerios, con las diferentes carteras de Estado en un trabajo integral, como bien ha dicho la ministra, pero ¿cómo han funcionado también los comités provinciales de emergencia? Mire, yo creo que también se ha avanzado bastante. Uno ve que estos comités, que son liderados por los gobernadores y gobernadoras, han hecho las reuniones adecuadas y en el tiempo preciso para poder actuar frente a una emergencia. Y digo preciso porque no es que en este momento que empieza a llover recién se reúnen. Hemos estado trabajando desde junio pasado, especialmente en aquellas provincias que podían estar afectadas por el invierno. Y con una temática, que es la temática como principal del agua potable, el suministro de agua segura. Entonces se puede ver que en este momento que hemos tenido afectación en más de 6 provincias, el tema del agua potable o provisionamiento de agua segura no ha sido tal para la población y ha estado bien atendida. Ministra, ¿cuáles son las provincias que se han visto afectadas por esta temporada invernal y cuáles son las situaciones más críticas que se han registrado en esas localidades? Bueno, las provincias afectadas, si vamos de norte a sur, serían Esmeraldas. Hemos tenido bastantes problemas en la zona de Río Verde. Hay 2 parroquias ahí que han estado afectadas y la población ha sido evacuada a las escuelas del lugar. Tenemos en la zona de Quinindé también problemas. En Santo Domingo Los Áchilas, La Concordia. Hemos trabajado inclusive ahí apoyando al alcalde con maquinaria. Hay compromisos de algunos alcaldes para proveer de vivienda a aquellos que lo perdieron todo. Si seguimos bajando, tenemos problemas en Manabí. Hoy día tuvimos lluvias fuertes en Pedernales. Hemos tenido problemas en Chone, en Flavio Alfaro. Pero el trabajo se hace en conjunto. También trabaja Senagua para el tema de limpieza de canales. Si seguimos bajando, Santa Elena, Los Ríos, han sido problemas puntuales. En el caso de Los Ríos, el Consejo Provincial ha actuado bastante en resolver la problemática, sobre todo de muros, que han sido afectados por las crecidas de los ríos. Cuando ya llegamos a Guayas, tenemos inundaciones en las zonas rurales que están afectando alrededor de 6.000 hectáreas de cultivos. La mayoría de arroz, muy pocos de maíz. Sin embargo, la crisis más grave se vivió hace 2 semanas en la ciudad de Guayaquil, sobre todo en las zonas periféricas, porque no hay drenajes, son zonas de invasiones consolidadas, muchos de los canales estaban tapados, sea por escombros de construcción o porque los mismos pobladores, al estar moviendo tierra para sus casas, pues los han tapado. Y hemos tenido una inundación terrible en pocas horas. De acuerdo a una estación meteorológica privada, pues ha llovido más del 60% de lo que llovió el mes en esa zona. Y esta ha sido la más crítica. No hay aquí un cambio a través de los años y pues el gobierno nacional va a tener que solucionar e intervenir porque no hay ninguna solución por parte del municipio de estas zonas. ¿Ustedes han recibido la colaboración del municipio específicamente en el caso de Guayaquil, donde no hay alcantarillado y ese fue el principal problema que usted ya menciona, se registró hace 2 semanas? Bueno, yo diría que cooperación hubo en el tema de los albergues, porque los albergues que se utilizaron inicialmente fueron albergues del municipio, pero hasta ahí llega la cooperación. Al estar fuera del límite urbano, pues siempre dicen en el municipio de Guayaquil que ese problema todavía no lo tienen que resolver ellos porque está fuera del límite urbano. Así que eso hay que tratarlo con el Estado central. De ahí otras provincias que han estado afectadas, si nos vamos un poquito más al sur, tenemos la provincia del Oro, donde ha habido un trabajo conjunto, sobre todo en vías, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el Consejo Provincial. Ya en la parte urbana ha habido un trabajo de equipo muy bueno, sobre todo de los diferentes cuerpos de bomberos, que han asegurado que la población no se quede sin el líquido vital. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ministra, ha invertido casi $210 millones, ha ejecutado 449 obras de prevención y mitigación en zonas vulnerables. Háblanos al respecto, ¿cuáles han sido las zonas intervenidas y con qué obras? Mire, nosotros hemos intervenido todas aquellas zonas bajas de inundación y deslizamiento, prácticamente de las estribaciones de la cordillera, unos 1.500 metros de altura, hacia el Pacífico. ¿Y por qué digo esta zona? Porque esta ha sido la zona crónica de deslizamientos e inundaciones. Nosotros hemos hecho un análisis histórico de todos esos fenómenos del Niño del siglo pasado, el 72-73, el 82-83, el 97-98, y hemos visto que teníamos que entregar una solución estructural. Y esa solución es la que ha funcionado.
Esas obras han servido para que el año pasado, cuando llovió inclusive más del doble que el 2008, que tuvimos estado de sección por algunos meses, tuviéramos mucho menos área de inundación. Y este año esas obras siguen sirviendo a la ciudadanía. ¿Usted se refiere específicamente a las zonas ubicadas en la provincia de Manabí? No, estas 400 y más obras son en todo el país, pero me refiero en el caso del invierno a todas las provincias que se ven afectadas, que no solamente son las provincias de la costa, sino también tenemos las zonas bajas de Bolívar, de Cotopaxi, de Chimborazo, que también se ven afectadas por el invierno. ¿Qué les diría usted a las personas que están en este momento en los albergues, que están con familias, que están recibiendo las dotaciones por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y que están siendo atendidos por el Estado ecuatoriano? Bueno, yo creo que hay dos mensajes. Uno es el que yo creo que la ciudadanía debe sentirse tranquila, de que como Estado nosotros estamos listos para atender una emergencia, pero sobre todo estamos trabajando para prevenir. Y la segunda parte del mensaje sería aquellos ciudadanos que han estado en situación de riesgo que no se vuelvan a exponer. Aquellas soluciones habitacionales que nosotros proveemos como Estado tienen un costo mucho menor que el costo que han tenido ahora al perder todo lo que han invertido en zonas de invasiones consolidadas sobre todo. Y también en las zonas de laderas inestables, que vemos que es gran parte de la problemática en la zona alta del Oro. Ministra, como usted bien mencionaba, la cifra de damnificados con relación al año 2012 ha disminuido considerablemente. ¿Qué se espera o se aspira para el año 2014? Bueno, tenemos en este año y en los próximos años de nuestro gobierno varios ejes programáticos importantes, y uno de ellos es el de la revolución urbana. Esta revolución significa que nuestras ciudades deben cambiar su forma de crecer y su forma de existir. Es decir, debemos dejar de un lado toda esta politiquería del pasado en donde se han fomentado las invasiones y con el pretexto de ser pobres se obliga de alguna forma a que la gente viva en zonas donde no hay ningún tipo de servicio. Esta revolución urbana va a contribuir a que disminuya grandemente el riesgo. Entonces, este resultado dentro de este eje en el que participa gestión de riesgo desde el punto de vista de hacer un análisis de riesgo y no permitir desarrollo de nueva infraestructura en zonas de alto riesgo, va a servir para que ese mapa cambie en el 2014. Cambiamos de tema, ministra. Quisiéramos averiguarle sobre la reunión que se mantuvo entre Ecuador y Colombia. ¿Cuáles fueron los objetivos de este encuentro de un taller binacional? Mire, los objetivos del taller binacional son aunar esfuerzos y recursos en caso de una situación de emergencia. Y qué mejor tiempo que el de planificarlo que aquel en el cual no estamos inmersos los países en situaciones graves. En esta reunión lo que nosotros esperamos, al igual que con Perú, es poder tener mecanismos que nos permitan trabajar directamente atendiendo las emergencias indistintamente de qué país nos encontremos. Por ejemplo, si es más sencillo para Ecuador llegar desde Carchi a Ipiales y atender una emergencia que para el gobierno de Colombia hacerlo, pues que haya la facilidad para que se puedan transportar los vehículos con la ayuda necesaria, sea equipos de rescate, sean grupos civiles o de Fuerzas Armadas, así mismo como en la otra dirección. Usted ya mencionó algo al respecto. Sabemos que el próximo 22 de marzo se llevará a cabo el primer simulacro binacional de sismo y tsunami entre los países de Ecuador y Perú. Coméntenos un poco. Sí, es sumamente importante esto. ¿Y por qué? Porque las amenazas no tienen fronteras. Si nosotros vemos que hay un tsunami como el que pasó, por ejemplo, en Chile, sabemos que todos podemos estar expuestos ante esta amenaza. Por lo tanto, el realizar este simulacro con Perú nos permite actuar sobre una zona muy vulnerable como es nuestra zona fronteriza. Ustedes saben que las zonas fronterizas de ambos países han estado abandonadas en gobiernos anteriores y que por lo tanto requieren de un plan de contingencia, sobre todo para temas de inundaciones, de sismos y de tsunamis, para lo que no han estado preparados antes. Así que estamos trabajando con las provincias fronterizas, en el caso de Ecuador, de Loja y de El Oro, y pues vamos a trabajar con varias provincias del norte de Perú. Enhorabuena entonces, ministra, por esas poblaciones vulnerables. Muchísimas gracias por la entrevista que nos ha concedido el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Cabe recalcar, amigos y amigas, que durante el 2012 el país pasó por varios eventos de emergencias, inundaciones, eventos volcánicos e incendios. Con respecto a las inundaciones, en el año 2012 las precipitaciones fueron las mayores de los últimos 10 años. Si se compara el nivel de precipitaciones del 2012, casi se duplicó en relación a las del 2008. Según el análisis expuesto en el documento Costos de las pérdidas por las inundaciones desempladas, las inversiones en obras de prevención y mitigación están directamente relacionados
con la disminución de costos por efectos de inundaciones en el 2012. Sigan con nosotros, hasta una próxima oportunidad. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas, esta vez para contarles que el primer mandatario, Rafael Correa, visitó los terrenos donde se construye el Hospital del Sur, que tendrá una capacidad de 400 camas, esto en la ciudad de Guayaquil. Allí el presidente Correa pidió a la población que nunca más se permita que la salud sea tratada como una mercancía, puesto que es un derecho y un deber, que es responsabilidad del Estado asumirlo y garantizarlo. La ciudad de Guayaquil se prepara para tener un renovado sistema de salud con la construcción de 2 nuevos hospitales públicos, uno en el Guasmo, al sur de la ciudad, y otro en el norte, en el sector de Monte Sinaí. El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, visitó los terrenos donde se construirán estos 2 centros hospitalarios, con una inversión total de 221 millones de dólares. La salud es un derecho. Responsable de ese derecho, el Estado. Jamás permitan o vuelvan a permitir salud como caridad o peor aún, salud como mercancía. Con nuestra revolución, la salud es un derecho y aquí estamos para cumplirlo, compañeros. Cada hospital tendrá una capacidad de 400 camas y tendrá servicios de consulta externa, emergencia, laboratorio, entre otros. Está previsto que brinden atención a una población aproximada de 500.000 habitantes cada uno. Esta es una obra integral en la que no solamente cuenta dentro de su diseño, dentro de su costo, con la edificación misma, sino están integrados todos los servicios que tienen que ver con accesos, vías interiores, plantas de agua servida, plantas de agua potable y todo lo que se necesite para darle una funcionalidad total a esta infraestructura. Sin embargo, no solo estos nuevos hospitales atenderán la demanda de pacientes. Para ello, se está fortaleciendo los centros de salud del primer nivel de atención. Estamos realizando una inversión histórica en centros de salud. Tenemos un sistema de referencia y contrarreferencia. En estos nuevos centros de salud, nosotros no solamente que vamos a decir esta es una política importante, necesaria para el país, sino que va a ser el deseo de cada uno de nosotros. ¿Para qué irnos, cruzarnos la ciudad a un hospital? Vamos a tener centros de salud cercanos a nuestros barrios, cumpliendo estándares que superan los de hospitales básicos de gobiernos anteriores. Así, luego de 40 años, el puerto principal contará con 2 modernas unidades hospitalarias públicas, que ayudarán a descongestionar los centros que actualmente atienden la gran demanda de pacientes. Con cámara de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano. Y en otro ámbito les contamos que el colegio Réplica Aguirre Abad, ubicado en el kilómetro 5,5 de la vía Daule, fue visitado por el presidente de la República, Rafael Correa. Esta flamante obra recibirá a los estudiantes el próximo 2 de mayo, fecha en que inicia el nuevo periodo escolar en la costa. Veamos este reportaje de Santiago Duque. Guayaquil, ¿cuándo fue antes de nuestro gobierno el último colegio secundario que se hizo? Antes segundo Piagoso hace 30 años, fue el último que se construyó. El nuevo periodo escolar 2013-2014 se inaugurará con 3 nuevas unidades educativas réplicas, el 28 de mayo, el Simón Bolívar y el Aguirre Abad, planteles que fueron visitados hace pocos días por el presidente de la República, Rafael Correa. Entonces van a ser colegios realmente dignos, realmente bonitos, en un gran espacio. Esto tiene más de 2 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tiene el 28 de mayo? Cerca de 3 hectáreas, ¿no? Se trata de colegios estandarizados y modulares, es decir, con características arquitectónicas que permiten ampliar sus estructuras, explicó el jefe de Estado, al tiempo que señaló que contarán con laboratorios de computación, bibliotecas, áreas para la práctica deportiva, entre otros servicios. Va a tener cada uno 1.000 niños en la mañana, primaria, 1.000 jóvenes en la tarde, secundaria. Tenemos que optimizar recursos. Verdaderamente correcto, porque la verdad aquí está más cerca de los que vivimos aquí, pues. Más cerca y para toda la niñez que viene más detrás para que sigan adelante. Como habitantes es una excelencia porque nosotros en primer lugar nunca teníamos atención en nada
Más que ahora, mire, un presidente electo que haya venido a visitarnos directamente, electo digo yo, porque siempre los que nos visitan son los que están para candidatos, ¿no? Pero cuando ya son electos ya no se acuerdan de los sectores donde ellos han estado. Con el inicio del nuevo año lectivo, los estudiantes del régimen Costa se despiden de la modalidad de trimestres y desde mayo el año escolar se dividirá en 2 quimestres. Para El Ciudadano TV, Santiago Duque. Y de esta forma llegamos a la parte final, amigos y amigas. Muchísimas gracias por su sintonía. Les invitamos a seguirnos a través de las distintas redes sociales en Facebook y en Twitter. Ya ven las direcciones en sus pantallas. Así es, Elena. También ponemos a su disposición nuestra versión impresa, disponible en los 240 cantones del país. Hasta la próxima.